El suave zumbido de la enfermería 7 era tan constante como la atmósfera artificial que circulaba por la estación. Un relajante ruido de fondo que la enfermera Beryl apenas percibía. Los paneles bioluminiscentes del techo bañaban la sala de reconocimiento con un resplandor frío y estéril. La luz, que cambiaba en suaves pulsos para simular los ciclos planetarios de los soles gemelos de Sari, se suponía que debía ser reconfortante, pero no lo fue. Beryl ajustó sus lentes oculares, ampliando su visión para inspeccionar mejor al humano inconsciente tendido en la mesa de reconocimiento. El teniente James Carter había sido ingresado hacía menos de una hora después de lo que el equipo de ingeniería describió como una leve explosión en el reactor. Beryl aprendió rápidamente que los humanos tenían una peculiar definición de la palabra leve. El uniforme de Carter estaba chamuscado, revelando parches de piel magullada, raspada y completamente maltratada. Su antebrazo izquierdo había recibido la peor parte del accidente. Un largo corte a lo largo del músculo ya estaba cubierto de costra seca. Sangre humana. Nada inusual. Los humanos eran criaturas frágiles, unidas más por la terquedad que por cualquier integridad estructural real. Beryl se movió eficientemente. Sus manos de 4 dedos se deslizaron sobre sus heridas mientras aplicaba una dosis de gel de regeneración dérmica, un rocío de agente esterilizante, una revisión de sus signos vitales, todo dentro de los parámetros normales. Bueno, y luego ella se acercó más a su cuerpo. Se detuvo, inclinó la cabeza, sus lentes oculares hicieron clic al acercarse y alejarse de nuevo, como si la discrepancia en su visión fuera algún tipo de mal funcionamiento. Pero no, la anomalía permanecía. Entre sus piernas, una herida. El pulso de Beryl se aceleró. ¿Algo lo había atacado? Una herramienta defectuosa, un trozo de metralla. La herida era extrañamente uniforme, simétrica y, lo peor de todo, no parecía reciente. No había sangrado. No había signos de TR reciente. Pero eso era imposible. Las heridas no se quedaban ahí permanentemente. Su entrenamiento. Tomó el control. Agarró un escáner. Sus manos se movían con precisión experta a pesar del creciente pánico en su pecho. Pasó el dispositivo por la zona esperando los resultados. No había signos de trauma reciente, ni evidencia de patógenos extraños, ni tejido necrótico. Eso no tenía sentido. Beryl tragó saliva. Sus 3 corazones latían confundidos. Solo había una explicación. La herida había estado allí durante mucho tiempo, quizás incluso desde su nacimiento, pero si ese era el caso, ¿cómo había sobrevivido esta humana? Las implicaciones eran demasiado horribles como para considerarlas. Sus dedos se cernían sobre su comunicador de emergencias. Nunca antes había llamado al director médico presa del pánico. Se enorgullecía de manejar incluso las lesiones más extrañas con desapego profesional, pero esto requería una intervención inmediata. Presionó el botón. Doctor, creo que esta humana ha resultado gravemente herida. Hay una herida abierta y parece. Silencio permanente, luego estática, luego risa. La voz del doctor Alrek se escuchó entrecortada por la diversión. Normal. Enfermera Beryl. Necesitamos hablar. Las cejas de Beryl se contrajeron. Normal. ¿Cómo podría una especie considerar normal una herida de esta naturaleza? Miró al paciente, inconsciente y felizmente inconsciente de la crisis existencial que acababa de causarle. Si los humanos pensaban que esto era normal, estaba profundamente preocupada por toda su especie. El doctor Albrecht seguía riendo. Habían pasado 20 segundos. Eso era aproximadamente 15 segundos más de lo que Beryl consideraba aceptable. Apretó el comunicador. Sus pacientes llevaban puestos delgados. Doctor, si pudiera explicarme qué es exactamente tan gracioso sobre mi emergencia médica, se lo agradecería mucho. Otra risa seguida del inconfundible sonido de un humano intentando, sin éxito, recomponerse. Beryl, no es una emergencia, lo prometo. Lo que encontró es completamente normal. Beryl entrecerró los ojos al mirar al humano inconsciente en la mesa de exploración.
Doctor, acabo de descubrir lo que parece ser una enfermedad crónica. Herida sin cicatrizar. En una región altamente sensible de la anatomía de este paciente. Si me está diciendo que esto es normal, entonces tengo algunas preguntas muy serias sobre el diseño evolutivo humano. Un suspiro. Entonces, afortunadamente, la voz del doctor Al cambió a algo parecido a un profesionalismo. Está bien, está bien. Puedo explicarlo. Quédese donde está. Voy en camino. Beryl desactivó el comunicador y exhaló bruscamente. No se sentía fácilmente nerviosa. Había realizado cirugías de emergencia bajo gravedad artificial. Fallos. Había resucitado un simbionte Fal cuyo cuerpo anfitrión había estado a la deriva por el espacio durante un tiempo inquietante. Y, sin embargo, esta extraña, insondable anomalía la había dejado cuestionando todo lo que sabía sobre la anatomía humana. Se volvió hacia Carter. Su respiración era constante. Sus fuerzas vitales eran fuertes. Un hombre humano perfectamente sano, aunque ligeramente maltratado. ¿Cómo era eso posible? ¿Cómo había sobrevivido a esto? Su mente se arremolinaba entre posibilidades. Una mutación. Defecto genético. Algún tipo de extraña estructura biológica externa que se había fusionado a su cuerpo con el tiempo. No. Eso era absurdo. Había visto hombres humanos antes. Todos tenían estructuras anatómicas similares. Espera, todos lo tenían. La comprensión se apoderó de él con un horror lento y progresivo. Justo cuando las puertas de la enfermería se abrían con un siseo, el doctor Albrecht, un hombre de mediana edad con ojos eternamente cansados y bata de laboratorio, que había visto días mejores, entró con una expresión que oscilaba entre la exasperación y la diversión apenas contenida. Llegué tan rápido como pude, dijo sin aliento, lo cual, por cierto, es la primera vez en mi carrera que he tenido que apresurarme a explicar biología humana básica a alguien. Beryl se cruzó de brazos, su actitud normalmente serena luchando contra una mezcla de indignación y profunda preocupación. Doctor, necesito respuestas. El doctor Albrecht se pellizcó el puente de la nariz. Bien, primero lo primero. ¿Qué vio? No es una herida. Beryl señaló a Carter, que seguía inconsciente. Doctor, con el debido respeto, parece una herida, una muy preocupante, permanente. El doctor Albrecht suspiró. No lo es. Se llama genitales. Una pausa muy larga. El cerebro de Bell procesó esto. Información. Con la eficiencia de un sistema de navegación colapsado. Genitales. Sí, parpadeó y esto. Cumple una función. El doctor Albrecht tosió. Reproducción. Otra pausa. Los tres corazones de Bell latían al unísono mientras su mente se recalibraba. Doctor, dijo lentamente, ¿me está diciendo que los humanos se reproducen mediante una estructura biológica externa constantemente expuesta? El doctor Albrecht hizo una mueca. Bueno, cuando lo dice así, es un diseño terrible. Albrecht esbozó una media sonrisa. No es mi culpa. Hágalo con evolución. Beryl se pasó una mano por la cara. Había asumido que los humanos se reproducen mediante algún tipo de mitosis controlada o posiblemente dispersión de esporas, pero ella negó con la cabeza. Esto es absurdo. Ya se encogió de hombros. Bienvenido a la biología humana. Francamente, estoy impresionado de que hayamos llegado tan lejos. La frustración de Bell se enfrió y nunca pensó en mencionar esto en nuestra formación médica. He pasado años estudiando fisiología humana. Ni una sola vez nuestra base de datos médica compartida pensó en incluir esta información crucial. Albrecht se frotó la nuca. Bueno, pensamos que era obvio. La mandíbula de Bell se tensó. Doctor, pertenezco a una especie que regenera extremidades a voluntad y se comunica por teléfono bioluminiscente. ¿Parezco alguien que asumiría algo sobre la anatomía humana? Punto justo. Beryl exhaló, recomponiéndose.
Esto es estándar para todos los hombres humanos. Alch asintió. Sí, y las mujeres humanas son diferentes, pero temáticamente similares. Beryl entrecerró los ojos. Voy a necesitar más datos. Alch rió entre dientes. Te recomiendo que investigues en privado. Beryl se cruzó de brazos. Voy a presentar una queja oficial ante el intercambio médico interestelar con respecto a esta flagrante omisión en la documentación biológica humana. Alre sonrió con suficiencia. Buena suerte, cada especie tiene sus peculiaridades anatómicas. Deberías saber lo confundidos que estaban los humanos cuando se enteraron. Sari Earts se hundió. Uno de nuestros cirujanos pensó que era un fallo. Beryl dejó escapar un suspiro cansado. Supongo que bien. Debo aceptar esta nueva información, por muy horrible que parezca. Miró a Carter. Pero yo sostengo que es un fallo de diseño. Albrecht sonrió. Mucha gente estaría de acuerdo contigo, mientras Carter permanecía felizmente inconsciente del gravísimo debate médico que se desarrollaba sobre su cuerpo inconsciente. Beryl juró en silencio que nunca volvería a ser sorprendida de esta manera. El primer paso para asegurar una investigación personal exhaustiva y privada fue el teniente James Carter, quien despertó con la clara sensación de ser observado. No una observación casual, sino una que le provocaba escalofríos, una que sugería que alguien estaba a punto de realizarle un procedimiento médico o robarle los riñones. Tenía la visión borrosa, pero a medida que sus ojos se acostumbraban al resplandor estéril de la enfermería 7, distinguió la inconfundible figura de la enfermera Beryl de pie junto a su cama, con los brazos cruzados y el arco superciliar fruncido en profunda contemplación. Marcas bioluminiscentes pulsaban débilmente, un rasgo de Sari. Él había aprendido que significaba que ella estaba concentrada o planeando algo. Inquietante, de luto. Carter se metió cocaína en la garganta seca. Beryl no devolvió el saludo. En cambio, inclinó la cabeza y, con lo que Carter solo pudo describir como un profundo escrutinio científico, dijo: «Fascinante». Carter se arrepintió de inmediato. Al despertar, se incorporó ligeramente, haciendo una mueca de dolor al ver que sus músculos doloridos protestaban. «De acuerdo, no me gusta ese tono. Realmente no me gusta ese tono». Se miró aliviado al ver que todavía estaba completamente vestido. Bueno, la mayor parte del uniforme había sido cortado en algunos lugares para tratar sus heridas, pero nada demasiado indecente. ¿Pasó algo? Beryl no respondió de inmediato. Seguía mirándolo con la misma curiosidad desconcertante como si fuera una especie de raro espécimen de laboratorio. Finalmente, dijo: «Teniente Carter, debo hacerle una pregunta muy importante». Carter dudó. De acuerdo. Sus ojos brillantes se clavaron en su intenso enfoque. ¿Cómo han sobrevivido ustedes? Carter parpadeó. ¿Qué he estado investigando? Beryl continuó. Su voz se llenó de lo que sonaba como genuina angustia. Una extensa investigación. Y he llegado a una preocupante conclusión. Los humanos no deberían existir. Carter se frotó las sienes. Ya exhausto. Siento que me falta algo. El doctor Albrecht, que aparentemente había estado escuchando desde el otro lado de la habitación, rió entre dientes. Se refiere a la biología. Carter está luchando por aceptar ciertos hechos anatómicos. Carter le lanzó una mirada cautelosa al doctor. ¿Qué tipo de hechos anatómicos? ¿Cómo se reproducen los humanos y por qué es la peor idea en la historia evolutiva?, dijo Albrecht con una sonrisa burlona. Carter gimió. «Oh, Dios», alguien le dijo que lo descubrí. Fue corregido por accidente y ha suscitado muchas preocupaciones. Dio un paso más cerca. Bajó la voz como si revelara información clasificada. ¿Sabías que los humanos tienen sus órganos reproductivos expuestos externamente todo el tiempo? Carter se sonrojó. Sí, claro. Entrecerró los ojos. Esto es ilógico. Tu especie tiene piel frágil, huesos débiles y una falta general de armadura natural. Y, sin embargo,
Has elegido dejar una de tus funciones biológicas más críticas vulnerable a los peligros ambientales, las amenazas depredadoras y, francamente, a la gravedad. Carter abrió la boca y luego la cerró. Entonces, lo abrió. De nuevo. Quiero decir, cuando lo dices así, es ingeniería deficiente. Verel continuó. Exasperado. Al menos otras especies tienen el sentido común de proteger estructuras tan vitales. Los sistemas reproductivos SARI están internos, guardados de forma segura detrás de músculos y cartílagos. Incluso los andonianos, cuyas extremidades se desprenden al sobresaltarse, mantienen sus órganos reproductivos en cámaras exoesqueléticas reforzadas. Carter miró fijamente. Perdón. ¿Acabas de decir desprenderse al sobresaltarse? Verel agitó una mano con desdén. Irrelevante. El punto es que ustedes, los humanos, prácticamente están pidiendo lesiones y, sin embargo, de alguna manera su especie prospera. Esto desafía la razón, desafía la lógica, desafía los instintos básicos de supervivencia. Carter se frotó la cara. No digo que nuestro diseño sea perfecto, pero es lo que tenemos y, considerando que nos hemos extendido por múltiples galaxias, diría que nos ha ido bastante bien. Verel suspiró, claramente. No estoy convencido. Estoy presentando una oficial queja con el Departamento Médico Interestelar. Intercambien sus bases de datos biológicas. Debería haber incluido esta información. El hecho de que se omitió de mi entrenamiento es un descuido de proporciones catastróficas. El doctor Albrecht rió entre dientes. Buena suerte con eso. Todavía están debatiendo si incluir o no los rituales de apareamiento de Fral en la base de datos y esa ha sido una discusión durante 50 años. Carter frunció el ceño. ¿Acaso quiero saberlo? No. Verel y Albrecht dijeron al unísono. Un largo silencio se extendió entre ellos y luego. Finalmente Carter suspiró. Está bien. De acuerdo. Lo entiendo. Nuestra anatomía es rara. ¿Puedo irme ya? Verel dudó, como si debatiera si quedarlo o no para estudiarlo más. Pero, finalmente cedió. Tus heridas han sanado. Eres libre de irte. Pero te sugiero encarecidamente que los humanos reconsideren sus opciones de diseño evolutivo. Carter resopló. Sí, lo haré. Ahora mismo. Eso, mientras se levantaba para irse, captó a Albrecht. Reprimiendo una risa, suspiró. Esto nunca va a morir. ¿Acaso no? Dijo Albrecht sonriendo. Esta es la estación. Ahora es historia. Carter gimió y salió de la enfermería, temiendo las bromas. Estaba a punto de soportar a Verel mientras tanto. Abrió una terminal de investigación. Si nadie hubiera cuestionado la biología humana antes, sin duda sería la primera. Carter apenas había salido de la enfermería cuando llegó la primera broma. El teniente llamó al ensembraga desde ingeniería, sonriendo mientras se apoyaba contra la pared del pasillo. Escuché que le diste a la enfermera Verel el susto de su vida. Carter gimió. Las noticias viajan rápido. Oh, sí, dijo Braga apenas conteniendo su risa. El informe oficial solo dice, un malentendido anatómico, pero obtuve la verdadera historia de Albrecht. Carter se pellizcó el puente de la nariz. Genial. Fantástico. Así que este es mi legado ahora. Braga le dio una palmadita en el hombro. Mira el lado positivo. Ahora oficialmente el primer humano en traumatizar a un profesional médico SARI sin lesionarse en el proceso. Me alegro de ser un pionero, murmuró Carter mientras caminaba por la estación. Se hizo dolorosamente evidente que todos habían oído a un grupo de andonianos reír disimuladamente al pasar junto a sus compañeros de equipo. Se movió y asumió que era diversión. Un técnico SARI se volvió verde bioluminiscente, equivalente a una risa apenas contenida. Y lo peor de todo, la IA de la estación.
Cynthia intervino por el intercomunicador. La teniente Carter dijo que su tono, generalmente neutral, con un leve toque de diversión. He recopilado datos médicos humanos relevantes por si algún otro miembro del personal experimenta confusión. Le gustaría que los mostrara públicamente para la educación de la cruz, gruñó Carter. Cynthia, lo juro por broma. La IA dijo que más que nada, se marchó furioso, tomando nota mental de no volver a usar la enfermería a menos que estuviera muriendo activamente. La enfermera de la enfermería. Beryl seguía enfrascada en la investigación. La pantalla de su consola estaba repleta de múltiples paneles huecos, cada uno con varios diagramas de anatomía humana. Había profundizado mucho más de lo necesario, descubriendo datos sobre la biología humana que, francamente, la hicieron preguntarse si la evolución simplemente se había dado por vencida al diseñar la especie a la que recurrió. El doctor Alre, que se había quedado atrás por pura diversión, dijo: «Los humanos son un desastre absoluto de ingeniería biológica. Ya bebió su café sin inmutarse. Sí, tienen la columna vertebral débil, propensa al dolor crónico. Toda su especie depende de un solo órgano frágil para bombear líquido oxigenado por sus cuerpos. Un fallo catastrófico y eso es todo. Sus órganos sensoriales están mal protegidos, y lo peor de todo, su proceso reproductivo es innecesariamente complicado e ineficiente». Ya se encogió de hombros y, sin embargo, de alguna manera hemos colonizado la mitad de la galaxia. Beryl entrecerró los ojos. Eso es lo que más me confunde. Tu especie no debería haber sobrevivido a la selección natural, y sin embargo, aquí estás prosperando. Albrecht se recostó. Es porque somos testarudos e imprudentes y muy buenos improvisando. Beryl suspiró, frotándose las sienes. Supongo que hay algo que decir al respecto, y admito que admiro la resiliencia. Albrecht sonrió. Ahora lo entiendes. Miró hacia atrás. Mirando la pantalla, sus ojos luminosos, aún llenos de curiosidad escéptica. Yo, aún planeo enviar los hallazgos de mi investigación al intercambio médico interestelar. Si no hay nada más, futuro serí. Los médicos deberían estar advertidos. Buena suerte, dijo Albrecht. No dejes que los andonianos vean tu informe. Ya están convencidos de que los humanos son solo medusas hiperinteligentes que fingen ser mamíferos. Beryl hizo una pausa. Eso explicaría mucho. Albrecht rió. Carter acababa de regresar a sus aposentos, listo para enterrarse bajo las mantas y fingir que todo este día nunca sucedió. Cuando su comunicador vibró, gimió y lo contestó. Por favor, díganme que esto no es otra broma de anatomía. La voz de Bell se escuchó. Quería agradecerle, Teniente Carter. Carter frunció el ceño. ¿Por qué sobrevivir? Eso lo hizo detenerse. Se incorporó. Frunciendo el ceño, dijo: de nada. Beryl continuó. Su tono era más contemplativo que antes, a pesar de todo lo que he aprendido. A pesar de defectos de diseño absurdos, las ineficiencias biológicas, la francamente alarmante vulnerabilidad de su anatomía. Ustedes, los humanos, persisten, sobreviven contra probabilidades abrumadoras. Todavía no entiendo del todo cómo, pero he adquirido un nuevo respeto por su especie. Carter parpadeó. Se rascó la nuca y luego sonrió con suficiencia. ¿Así que lo que dices es que los humanos son un milagro de la ciencia? La voz de Bell era seca. Digo que eres una anomalía biológica que no debería funcionar tan bien como lo hace. Carter rió entre dientes. Me lo quedo. Hubo una pausa y luego Beryl añadió. También he programado sesiones educativas obligatorias para todo el personal médico SARI sobre la anatomía reproductiva humana. No nos pillarán desprevenidos otra vez. Carter gimió. Oh, vamos, buenas noches, Teniente Carter. La línea se desconectó. Carter se dejó caer en su cama mirando al techo. Había sobrevivido a explosiones, tiroteos en el espacio profundo y aterrizajes forzosos de emergencia. Pero esto iba a... lo atormentarían.
para siempre y, de alguna manera, él estaba completamente de acuerdo con eso.